El Ministerio Público removió al fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca tras las declaraciones que entregó a los medios sobre la causa. En medio de un intenso debate por la decisión, la Fiscalía negó las presiones políticas eventuales, sobre su salida. Calificó de feroz el lobby de las pesqueras y aseguró que en la génesis de la ley de pesca se cometieron una serie de delitos. Fueron algunas de las frases que el fiscal Emiliano Arias emitió el lunes a un medio escrito y que el martes terminaron por sellar su salida del caso Corpesca. Fue el fiscal nacional quien tomó la decisión tras considerar que, al entregar antecedentes del caso, infringiría el deber de reserva que le impone la ley orgánica constitucional. Se estimó prudente precisamente cambiar por ello el investigador, insisto, porque en realidad se estimó que eso podría no ser una actitud prudente por parte del fiscal Arias, pero que en ningún caso existe algún cuestionamiento a su rol como investigador. El Ministerio Público descartó tajantemente presiones políticas en la salida del fiscal Arias, quien será reemplazado por su par de Biobío, Julio Contardo. No es la misma impresión que tiene el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero. Afirma que la decisión deja en muy mal pie a la justicia. Para nosotros no es sorpresa porque ya sacaron al fiscal Gajardo hace un tiempo atrás. Nos viene a ratificar lo que hemos estado denunciando por más de 2 años y que tiene que ver con que la ley de pesca es una ley que nace de la corrupción. La salida del persecutor del caso Corpesca también generó un intenso debate en el mundo político. Pocos se cuadran con el fiscal nacional. Es una especie de ley mordaza. En definitiva, impide que cualquier fiscal pueda emitir cualquier tipo de opinión. Claramente se extralimitó, o sea, emitió juicios políticos, no jurídicos. Los fiscales están para investigar y no para dar apreciaciones de carácter político. Para el diputado querellante en la causa, la decisión de Abbott genera una grave desconfianza en la institución. Lo que estamos haciendo es, en buena cuenta, atrasar una investigación, demorar la investigación cuando ya los tiempos están corriendo. Yo creo que lo que ha hecho el señor fiscal nacional es reprender a un fiscal por estar haciendo lo que corresponde. Si sigue por este mismo camino, que sea removido de su cargo. Yo creo que no hay solución para Abbott. Se descarta absolutamente alguna presión política por medio. Desde la Asociación Nacional de Fiscales rechazaron la remoción de Arias, critican la interpretación de la ley orgánica por la cual se tomó la decisión, que a su juicio sanciona a quien manifiesta expresiones que ya fueron expuestas públicamente ante los tribunales de justicia. Por la parte demandante y el Liceo José Miguel Infante de Santiago por la parte demandado. Entonces, correspondiendo a la etapa procesal, que es el alegato de apertura, damos inicio con la parte demandante. Por favor, abogado, comienza. Muchas gracias, señoría. Somos Claudio González, Guillermo González, Lefil Guancho, Camilo Vergara y Cristóbal Vallecos, en representación del fiscal nacional, don Jorge Abbott, y solicitamos a este tribunal se reconozca la potestad que posee nuestro representado para ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto del fiscal regional, don Emiliano Arias, y en definitiva a sancionarle tras un procedimiento sumario racional y justo por su responsabilidad funcionaria al transgredir, 1, el deber de reserva de investigación judicial en curso y 2, el principio de objetividad que debe guardar en razón de su investidura, en virtud de los siguientes antecedentes que procedo a exponer. Número 1, estando don Sabas Chaguán en el cargo de fiscal nacional, se inicia una investigación por el llamado caso Corpesca que se relaciona con el financiamiento ilegal de la política. Esta investigación fue asumida en primera instancia personalmente por don Chaguán. Luego, cuando Jorge Abbott asume el cargo de fiscal nacional y en uso de sus atribuciones exclusivas, decide designar a don Emiliano Arias, fiscal regional de O'Higgins, a cargo de la investigación del caso Corpesca. Su señoría, como vamos a hablar en la etapa procesal correspondiente, don Jorge Abbott, en uso de sus atribuciones como fiscal nacional, instruye explícitamente a los fiscales para que omitan toda entrega de información o comentarios a la prensa. Además, como consta en autos, en junio del presente año hubo un conflicto entre el fiscal Gómez y el fiscal Arias que se relacionaba con una discusión que se dio a través de los medios de comunicación. Pero por lo que estamos discutiendo hoy en día es que el día 15 de agosto el fiscal Arias es entrevistado por el conocido medio de comunicación La Tercera, y vamos a probar en la etapa procesal correspondiente que en esa entrevista se entregan antecedentes de una investigación judicial en curso, además de entregar opiniones que son prohibidas por ley, contraviniendo además las instrucciones que explícitamente había dado el fiscal nacional don Jorge Abbott. Posterior a esto, en uso de su facultad exclusiva, don
Jorge Abot reasigna la causa Corpesca. Nosotros, como demandantes, vamos a basar el caso en dos partes fundamentales que van a ser probadas en la etapa procesal correspondiente. A saber, número uno, que entre el fiscal nacional don Jorge Abot y el fiscal regional Emiliano Arias existe una relación administrativa, siendo Abot el jefe superior de un órgano supremo que se denomina Ministerio Público, por lo que ejerce respecto de sus subordinados tuición disciplinaria. ¿Qué quiere decir esto en palabras muy simples? Que don Jorge Abot es jefe de don Emiliano Arias. Y el segundo punto que vamos a probar es que el fiscal Arias transgrede las disposiciones de los artículos 3 y 64 de la ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, incurriendo en responsabilidad funcionaria conforme al artículo 45 de la precitada ley, por lo que es procedente que este tribunal aplique una de las sanciones previstas por este cuerpo legal tras la instrucción del correspondiente sumario. Muchas gracias. ¿No se trasladan entonces objeciones al alegato de apertura por la parte de demandante? ¿No hay objeciones? Entonces procede a dar su alegato de apertura. Buenos días, señorías. Soy la abogada Bocota Rojas Wilson. Soy la identidad 20.627.204. Domiciliada para esta causa en Calle General Maquina, el señor que tengo por la parte demandada en la presentación de don Emiliano Arias Madariaga, Estado Regional de Quín, que es ex fiscal del caso Corpesca. El 16 de agosto del año 2016, el abogado Emiliano Arias, Estado Regional de Quín, persecutor del conocido caso judicial Corpesca, fue removido de su cargo por orden de la Fiscalía Nacional a causa de una declaración que el funcionario realizó en una entrevista anterior a la tercera, en la cual la abogada Arias declara que la ley de Corpesca hubo corrupción. A raíz de esta declaración, el fiscal nacional Jorge Abot declara la salida del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias, basado en que este dio el derecho de respuesta que le corresponde a su caso, respaldándose en el artículo 64 de la ley constitucional del Ministerio Público, en la cual dice, permito citar, los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley de las instrucciones planteadas por el fiscal nacional. Don Emiliano Arias, su declaración en más que corroborar lo que la Corte Suprema se decretó el día 4 de mayo del año 2006, en el cual el máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones respecto a la imputación de delitos tributarios y cohechos al senador Jaime Ortiz dentro del marco del caso Corpesca. Lo dicho por mi cliente no es una opinión, sino que es una corroboración en relación a un hecho real respaldado por la Corte Suprema. El concepto de corrupción viene siendo la acción de corromper. La acción de corromper es volverse moralmente malo, deshonesto, refiriéndose a las personas, lo cual se ajusta a lo que se le inculpa al senador Jaime Ortiz dentro del caso Corpesca totalmente. A mi cliente se le acusa de haber violado el derecho de reserva, pero señoría, para que haya sido una auténtica vulneración del proceso judicial, don Emiliano debió haber entregado antecedentes concretos relevantes a la investigación. Don Emiliano Arias está en todo su derecho a expresarse libremente, más aún cuando está dentro de los límites de lo evidente y probado como el caso. El derecho a la libertad de expresión está garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Esto significa que toda persona, incluyendo los fiscales, tiene libertad para expresarse. Y solo una ley calificada puede limitar este ejercicio fundamental y que es inherente a la persona humana. En cuanto a la realización del sumario, no hay una garantía de parcialidad para mi cliente, señoría, ya que este es solicitado por la misma persona que lo realizará, y en este caso corresponde al fiscal nacional, por favor. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, solicito a este tribunal la estimación de cargo en contra de Emiliano Arias y la no procedencia ni sumario y sanción al caso. Muchas gracias. La parte de Sí, señoría, hay que destacar que Ortiz no ha sido sentenciado aún, sino que solo está con medidas cautelares, por lo que aún no se demuestra fuera de toda duda razonable que Ortiz es culpable de corrupción. Entonces, en este caso no está corroborando un hecho de la entrevista, sino que derechamente está dando una opinión respecto de un procedimiento que aún está en curso. ¿Alguna otra objeción? No sucedería. Entonces, concluyendo la primera etapa procesal correspondiente, damos inicio a la segunda etapa procesal correspondiente, el cual es la revisión de prueba material. Parte demandante, su prueba material. Comienza entonces la con su revisión de prueba. Como primera prueba material,
tenemos la entrevista del diario La Tercera del día 15 de agosto del 2016, dada por el fiscal regional Emiliano Arias. Antes que todo debemos entender que el deber del Ministerio Público es investigar la verdad en torno a la presunción de algún delito, recogiendo tanto hechos que puedan acreditar la culpabilidad como la inocencia del imputado. Entendido esto, pasamos a la prueba. Durante la entrevista, al reconocido diario del fiscal da declaraciones respecto al caso en que se encuentra abocado en su investigación, el caso de Corpesca, diciendo: la ley de pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de la formación de ley hay corrupción. Bueno, esto lo único que enuncia es una opinión del fiscal regional, un cuestionamiento político al trabajo legislativo, debido a que si bien se ha dado la prisión preventiva, esto no demuestra con claridad la existencia del delito ni la culpabilidad del señor Ortiz, puesto que después de la concedencia de esta medida cautelar se realiza la investigación de los hechos y posteriormente un juicio donde finalmente se decreta la existencia o no del delito y la inocencia o culpabilidad del imputado. Otra afirmación deja ver como seguro culpable del delito al investigado señor Jaime Ortiz, en la que dice: puede haber más casos como el de Ortiz y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delito. En esta declaración establece por medio de la comparación la existencia supuestamente probada del delito y la culpabilidad del señor Ortiz. Estos comentarios entregados a la prensa atentan contra lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, bajo el que se somete el actuar de los fiscales, que es el principio de objetividad. Pues bien, hacen dudar fuertemente de la imparcialidad del señor Arias, debido a que asume como acreditada, primero, la existencia del delito en la tramitación de la ley de pesca y segundo, la culpabilidad del señor Ortiz, siendo que su deber como fiscal es investigar los hechos bajo una visión imparcial, caso contrario a lo que se deja entrever en sus afirmaciones objetivas. Según lo anterior, el solicitado también incumple lo estipulado en el artículo 64 de la misma ley, en cuanto habla de la reserva de opiniones que debe mantener con terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos estipulados por la ley o instrucciones del fiscal nacional, caso que no se dio. Pero igual de importante, su señoría, es lo referido a la reserva de antecedentes que debe mantener el fiscal nacional, según el mismo artículo. En este sentido, el señor Arias dijo en la entrevista lo siguiente: hay asesores, hay rectificatorias, y en los correos incautados el año pasado en Corpesca se ve una operación de conjunto de que todos están en conocimiento. Esto lo dice en relación a nuevos antecedentes de su investigación a pesqueras de la 8ª región, la que en la misma nota de prensa se expresa más específicamente en el siguiente texto. El fiscal Emiliano Arias, a cargo del caso Corpesca, explica que se han configurado 3 hechos que llevan a abrir nuevas aristas de investigación. El primero, una serie de correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera que dan cuenta de una coordinación para ejercer lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la ley. En segundo lugar, el hecho de que casi todas las empresas vinculadas a asociaciones norte, centro y sur del país han realizado en el sistema de impuestos internos rectificatorias de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal. En su conjunto, estas declaraciones incumplen lo nombrado en el artículo 64 en cuanto habla de asesores, rectificatorias y correos en que están en conocimiento todos los representantes de la industria Corpesca, debido a que estos son nuevos hechos o fenómenos, como los denomina el señor fiscal Arias en su entrevista, es decir, nuevos antecedentes que surgieron a partir de la investigación que da a conocer en la entrevista. Por esto cumple el artículo 64 y en resumen también el artículo 3 en cuanto habla de la objetividad bajo el que debe regirse el actuar de los fiscales. Como segunda prueba material, tenemos el comunicado del fiscal nacional del día 7 de junio del 2016. Este comunicado es una respuesta a través del Twitter de la periodista Mónica Rincón hace una consulta que hace el medio CNN sobre la fecha en que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los correos electrónicos entre Pablo Longueira y el ex gerente de las mineras Patricio Contese en relación al caso Soquimich. Bueno, esta consulta se da debido a una... Un segundo, ¿a cuál medio
medio probatorio se refiere? Aquí está el segundo. No. O sea, son es una foto el punto 2 de la lista de medios de prueba. Sí, sé cuál es el punto 2 de los medios de prueba, pero no sé cuál es acá el punto 2 de los medios de prueba. ¿A este se refiere? Sí, a este. Ya, perfecto. Ya, continúa. Bien, esto hace referencia debido a una entrevista que realiza el mismo fiscal Emiliano Arias, entrevista dada a CNN el día 6 de junio del 2016, debido a declaraciones que generan gran controversia y discusión con otro fiscal nacional, con otro fiscal regional que lleva el caso Sokimich, lo que lleva al fiscal nacional Jorge Aut a intervenir. Primero sobre esto, debemos decir que, referente a la declaración, he hablado con los fiscales Arias y Gómez y les he instruido que eviten estos debates públicos que a nada conducen. Ambos tienen tareas muy relevantes como fiscales regionales como para distraer su tiempo en esta clase de temas. En esta declaración se establece que el fiscal instruyó a los fiscales a evitar esta clase de episodios, esta clase de discusiones públicas en referente a información de investigaciones, debido a los efectos que pueden causar, generando controversia y problemas con otros fiscales. Segundo, de este comunicado se desprende que no hay como dirección expresa del fiscal nacional para emitir este tipo de declaraciones, sino más bien lo contrario, y que instruye a evitar estos debates públicos, por lo que el señor Arias cae en responsabilidad disciplinaria debido al incumplimiento de los artículos anteriormente expuestos, particularmente el 64, debido a que no se puede apoyar en alguna instrucción dada por el fiscal nacional para emitir esas declaraciones. Su señoría, ¿el discurso de derecho estricto se hace inmediatamente después de la prueba material o hay traslado para la contraparte? No, lo vamos a incorporar ahora, lo vamos a hacer mejor completo y después le vamos a dar traslado para que objeten ambas cosas y que tuviesen objeción. ¿Ya? Entendido, señor. Inicio mi alegato. Antes de hablar de los antecedentes en concreto de la causa, tenemos que entender a qué ramas del derecho nos estamos refiriendo cuando planteamos esta solicitud de sumario. La rama del derecho a la que nos estamos refiriendo es la del derecho administrativo sancionador, que dentro de las ramas sancionatorias del derecho, como también en el derecho penal, constituye una rama particular que está apoyada por la jurisprudencia y la doctrina actualmente. Dentro de esta rama particular existe un elemento que es la sanción administrativa, que se diferencia de la pena, en tanto para su ejecución existen una analogía a los principios penales, pero siempre de manera atenuada, refiriéndose al núcleo esencial. Este razonamiento se ha apoyado por jurisprudencia que tenemos citada en nuestra minuta de puntos de prueba, donde en la sentencia ROL 124 de 1991, en el considerando 17, respecto al presidente de la República, cuando ejerce un decreto de privación de personalidad jurídica de la corporación denominada Sociedad Benefactora y Educación Dignidad, el presidente de la República no está ejerciendo jurisdicción ni dictando una sentencia con efecto que produzca cosa juzgada, pues está cumpliendo sus funciones de administrador, de acuerdo al artículo 24 de la Carta Fundamental, y ejecutando ley vigente en conformidad al artículo 32, número 8 de la Constitución. Por ello, el decreto que priva de la personalidad jurídica a una corporación de derecho privado es un acto administrativo. Y entendiendo estos aspectos de la existencia del derecho administrativo sancionador, que tiene diferencias respecto a los principios que se aplican, por ejemplo, esto se señalado en la sentencia ROL 480 del 2006, aun cuando las sanciones administrativas y las penas difieren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionadora del Estado, el llamado ius puniendi, y están con matices. Y esto queda aún más claro en la sentencia 2968 del 2010 de Colimitada con Seremía de Salud, en el que plantea que considerando 19, que en armonía con lo que se viene planteando anteriormente, debe entenderse que la predeterminación de los comportamientos que configuran infracciones administrativas se satisface con la exigencia en que la ley se escriba el núcleo esencial de las conductas censurables, diferenciándose de
del principio de tipicidad en el sentido penal, en el que tiene que exigir, el artículo tiene que describir de manera expresa la conducta que configura una conducta punible. Entendiendo entonces esta diferencia en el origen del derecho administrativo sancionador, cabe explicar por qué el caso en el que nos encontramos actualmente entraría dentro de esta categoría. Nuestra Constitución, en su artículo 83, hablando del Ministerio Público, plantea que estos son organismos autónomos jerarquizados con el nombre de Ministerio Público. De igual manera le corresponde... esto es posterior. Establece la existencia de este organismo jerárquico, tal y como organismo jerárquico tiene una estructura que entra dentro de la administración. Hay un administrador y administrado dentro de este organismo jerárquico. Dentro de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la Ley 19.640, haciendo una interpretación en conjunto de sus artículos, se va a entender de forma aún más precisa este punto. En su artículo 1 vuelve a reiterar la idea de un organismo jerarquizado. En su artículo 3 plantea que los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, que es lo que planteaba anteriormente el abogado de la prueba material. En su artículo 7 plantea que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia administrativa y en los niveles que le correspondan, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades a su dependencia y resguardando esto el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos como la legalidad y la oportunidad de su actuación. Se plantea además acá que el fiscal nacional es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su funcionamiento, y que el personal del Ministerio Público estará sujeto a responsabilidad administrativa, que era precisamente el punto que califica a este caso dentro del derecho administrativo sancionador. Dentro del artículo 17 se plantea además que el fiscal nacional dictará las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles. También se plantea que se le concede una superintendencia directiva, correccional y económica y el ejercicio de la potestad disciplinaria o sancionadora, en este caso correspondiente, además de controlar el funcionamiento administrativo de las fiscalías regionales. Después de esta interpretación sistemática, entonces, se va a entender que corresponde al fiscal nacional, como jefe de servicio, el aplicar y el solicitar sumarios a su subordinado, en este caso el fiscal regional. Las sanciones... Ahora, la sanción que se está solicitando en este caso es una sanción por incumplimiento del artículo 64 y incumplimiento del artículo 3. Refiriéndonos al artículo 64, este plantea que deberán abstenerse de emitir opinión y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a tercero ajeno a la investigación, por los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional. Esto refiriéndose a la generalidad de los fiscales. Entendiendo que, según los antecedentes planteados en la prueba material, el fiscal regional referido realiza opinión y da a conocer antecedentes de investigación a terceros ajenos a su investigación, como sería en este caso la prensa, contraveniendo una instrucción impartida por el fiscal nacional, se está incumpliendo el artículo 64 de manera expresa. Y es que las reglas de interpretación planteadas dentro de nuestro Código 6 plantea en su artículo 19 que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal. Y por la lectura que damos del artículo 64, parece ser que establece de manera clara cuáles son las conductas que constituyen deber para el fiscal y que pueden ser sancionadas. Aún, si para su señoría esto no pareciera suficiente, de manera subsidiaria, podemos entender que el artículo 22 del Código Civil también plantea una regla de interpretación, habla de que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. Y, entendiendo que el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional plantea que el control de las autoridades se ejercerá sobre el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como la legalidad y oportunidad de las actuaciones, extendiéndose a la eficiencia y a la eficacia de esta, entendemos que si se dan a conocer nuevos antecedentes de un caso a la opinión pública, esto entorpece entonces la eficiencia y la eficacia dentro del desarrollo de la investigación. En tanto, por ejemplo, puede permitir que se destruyan antecedentes que pueden ser necesarios en una futura formalización o en un futuro juicio. Entendiendo entonces estos puntos, es que el artículo 64 se encuentra en concordancia con el resto del contexto de la ley, puesto que precisamente va enfocado a resguardar la eficiencia de los procesos.
Entendiendo entonces esta ambas, es que incluso una interpretación del espíritu de la ley en su artículo 64 aún favorece la interpretación literal que como bancada damos que como parte damos en primer lugar. Las actuaciones del fiscal regional aludido constituyen una infracción de este artículo y también del artículo 3 que habla sobre la objetividad de los criterios, otro artículo que establece un deber susceptible de sanción para los fiscales que según se planteó en la prueba material también fue incumplido por el fiscal regional. Las infracciones aplicables respecto a incumplimiento de deberes los que incurren los fiscales pueden ser la amonestación privada, la censura por escrito, una multa equivalente hasta media remuneración mensual, la suspensión de funciones hasta por 2 meses con goce de media remuneración y la remoción. Y estas infracciones están planteadas en el artículo 49 de la ley 19.640 y estas medidas disciplinarias se van a hacer considerando la reiteración de la conducta, la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes. Y cabe destacar que, según lo planteado en la prueba material, el fiscal regional también incurrió en una reiteración de la conducta, por lo tanto se puede... Abogado, lleva 8 minutos en la revisión de su prueba material, siendo que en el reglamento se entiende y dice, por economía procesal, todo respaldo doctrinario deberá ser agrupado en una única intervención de rendición probatoria, la cual tendrá un tiempo excepcional de 3 minutos. Le he dado un tiempo de... El expediente plantea 7. 7. Lleva 9. 8:50. Le voy a dar 1 minuto más, 2 minutos más para que cierre, para que se tranquilo. Sí. Entonces, en virtud de los antecedentes planteados, corresponde al fiscal nacional el establecer los procedimientos de sanción. Esto está en el artículo 52 y además tiene la responsabilidad administrativa por sus subordinados. Entendiendo entonces los puntos planteados, es que el fiscal nacional puede hacer ejercer la ley, puede plantear un sumario que además, según la ley de base del procedimiento administrativo, en su artículo 3, goza de presunción de legalidad. Por lo tanto, la carga de la prueba de demostrar que nuestro sumario es injustificado es de la contraparte. Es que entonces solicitamos la sanción, una sanción que en ningún caso es arbitraria, que se ajusta a derechos según el artículo 64 y el artículo 3 de la ley 19.640 y que corresponde al fiscal nacional ejercer. Eso sería, señoría. Vamos a trasladar a la contraparte para que realice objeción a la rendición de la prueba material, independiente de objeciones que realice entonces su revisión de prueba. Vamos a realizar objeciones, su señoría. Según en la segunda prueba, es irrelevante, ya que se refiere a un caso ya distinto de este sumario. No limita el caso por pesca y por lo tanto no son relevantes las declaraciones del caso Sotimí, por ser un caso aparte. ¿Tiene otra objeción? No, sí, señor. Perfecto. Entonces comienza su revisión de prueba. Buenos días, señoría. Mi nombre es Kaori Vázquez y yo vengo en representación de Emiliano Arias. Según el primer medio de prueba del artículo 101 del título 8 de la expiración del cargo de las leyes de la Fiscalía, aquí claramente sale: el fiscal nacional y los fiscales regionales, sin juicio necesario de sus funciones por el término respectivo periodo legal o por el cual han sido designados, solo podrán ser removidos de sus cargos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento y negligencia manifestada en el ejercicio de sus funciones. Con respecto a eso, señoría, cabe recalcar de que solamente la Corte Suprema puede remover al señor Emiliano Arias del cargo ya ejercido sobre el caso por pesca. Con el segundo medio de prueba del currículum de Emiliano Arias, se ve claramente
claramente el éxito laboral que ha tenido. También refiriéndonos a las leyes de la Fiscalía, el señor Emiliano Arias no ha mostrado negligencia o mal comportamiento en el caso que tenía por cuenta de él. Con respecto al tercer medio de prueba del artículo 19.733, artículo 1, la libertad de emitir opinión y de la de informar sin censura previa constituye un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en conformidad a la ley. Recalco, su señoría, constituye un derecho fundamental de todas las personas. Con respecto al cuarto artículo de la ley de la ley 19.640, el artículo 64, lo que hace el señor Emiliano Arias no es dar su opinión, ya que opinión es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. Por ejemplo, en mi opinión, yo pienso que, o creo que, y en el último video de prueba, que es la entrevista, en la pregunta que dice ¿cuáles son los antecedentes encontrados en las pesqueras de la octava región? Emiliano Arias declara que no puede dar especificaciones, ya que esos son medios que son privados y son de la... Obviamente de que eso, obviamente si lo da, son con respecto a cosas que sí son privadas y no puede dar a conocer. En conclusión, su señoría, se hicieron comentarios generales sobre la misma, sin proporcionar antecedentes concretos de alguna o toda información señalada, ya que toda esta información era pública de conocimiento desde que ya se había vertido en audiencia previa, o bien la información había sido referida por los medios de comunicación. Con esto termino. Muchas gracias. Traslado entonces a la contraparte para que el ejercicio gestione la realización de la prueba material. Un momento. Primero, quisiera objetar una de las pruebas planteadas por la contraparte cuando nos entrega el artículo 64 de la ley 19.640, entendiendo que este artículo 64 del artículo desactualizado establece: los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones acerca de los casos que tuvieran a su cargo. Este artículo fue modificado por la Agenda Corta Antidelincuencia el día 5 de julio y pasa a ser: hoy en día deberán abstenerse de emitir opiniones y deberán conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera los casos previstos en la ley, con las instrucciones impartidas por el fiscal nacional, agregándose entonces a las conductas a sancionar no solo el emitir opiniones, sino que también el dar a conocer antecedentes, salvo instrucciones impartidas por el fiscal nacional, que fue precisamente todo lo contrario. Refiriéndonos al artículo 101 que plantea la contraparte, habla este artículo en particular de la remoción por mal comportamiento y negligencia, y solo puede ser removido por el requerimiento de la Corte Suprema, el Presidente de la República o la Cámara de Diputados. Pero acá no estamos discutiendo una remoción, sino que estamos discutiendo una sanción distinta a ello. Y hoy en día el fiscal regional solo ha sido reasignado, que no constituye sanción y solo constituye una distribución del trabajo de fiscalía. Entonces entendemos que el artículo 101 es improcedente para el ejercicio de estos autos. Ahora, refiriéndonos a cuando se habla del derecho a la libertad de expresión, hay que entender que también la contraparte lo plantea. Esta libertad puede ser limitada por una ley por un calificado, como sería una ley orgánica constitucional, que es la ley del Ministerio Público. Ahora, independiente de eso, dentro del ordenamiento jurídico existe el principio de especificidad, y es que aquí estamos frente a un acto particular que está regulado específicamente por una ley,
que es la ley 19.640, que es la actuación de fiscalía. Y además hay que entender que un funcionario público en el ejercicio de sus funciones solo puede actuar según lo que la ley le permite, lo que se entiende como el principio de legalidad en sentido estricto, que está plantado en el artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en el que se habla de que ninguna persona, ninguna magistratura, ni persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni un pretexto de circunstancias extraordinarias o de autoridad o derechos de lo que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución a las leyes, y todo acto o contravención de este artículo originará responsabilidad y sanciones que la ley señale, entendiendo que lo que realiza el fiscal regional es una contravención del artículo 64 y el artículo 3 por principio de especificidad, y que origina entonces las sanciones que describimos anteriormente en el alegato de derecho estricto. No sé si mi compañero va a realizar objeción a la prueba material. Sí, su señoría. En primer punto, a la objeción realizada por la prueba material número 2, en cuanto a la relevancia del comunicado. Esta se basa en que no hay comunicación expresa o autorización del fiscal nacional hacia los fiscales regionales para dar declaraciones sobre antecedentes u opiniones del caso Corpesca, en este caso, sino que más bien instruye lo contrario, que no deben, que deben evitar estas discusiones públicas sobre información de antecedentes, información de las investigaciones. En segundo lugar, sobre el medio probatorio del currículum del señor fiscal Emiliano Arias. Respecto a eso, a pesar de que pueda haber tenido un buen desempeño en el Ministerio Público, a pesar de eso, durante la entrevista incumple lo estipulado por el artículo 3 y el artículo 64 en cuanto al principio de objetividad del artículo 3 y en cuanto a que emite opiniones y emite antecedentes de la investigación, incumpliendo así ambos artículos anteriormente nombrados. Luego paso a el medio prueba de la entrevista. La contraparte dice que no son opiniones, pues bien, las opiniones deben darse bajo cierta inicio en que dice yo opino que, etc. Pero los dichos del fiscal Arias son opiniones en cuanto son pensamientos del fiscal que solo se basan en una prisión preventiva que no acredita de forma tajante la existencia de delitos o culpabilidad del señor Arias. Posteriormente dice que en la misma entrevista el fiscal Arias declara que no puede dar a conocer antecedentes, pero después de ese dicho da a conocer antecedentes en cuanto nombran que hay asesores, que hay rectificatorias y que en los correos incautados a Corpesca se ve una operación conjunta en que todos están en conocimiento, es decir, los representantes de la industria pesquera, en este caso. Y sobre lo que dice que los antecedentes o que dio a conocer son de conocimiento público y se han dicho anteriormente, la contraparte no nos nombra en qué momento ni en qué medio de prensa se dan a conocer estos nuevos antecedentes, en qué momento se dan a conocer que hay asesores, en qué momento se da a conocer que hay rectificatorias y en qué momento se nombra que se empieza a investigar a la industria pesquera de la afectada región. Y esto. Damos inicio entonces a la tercera etapa procesal correspondiente al examen y contraexamen. Abogado, ¿quién más llama? Juramento testimonio. Testigo, ¿jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Perfecto. Abogado, comience con su... Señor fiscal, ¿podría individualizarse, por favor? Sí, mi nombre es Jorge José Abot. Actualmente tengo 68 años. Soy fiscal nacional. Vivo en General Maquena, Santiago. No
No sé si necesita algo más. No, me interesa saber desde cuándo ejerce como fiscal. Ya, mira, como fiscal ejerzo desde el 2003 como fiscal regional de la región de Valparaíso. Paso por cargos en el Ministerio Público luego de ese lapso y finalmente estoy acá desde el 1 de diciembre del 2015 cuando la presidenta me designa como fiscal nacional. Perfecto. Yendo más al caso, ¿por qué solicitó usted que se le instruya sumario al fiscal Arias? Ok, bueno, nosotros solicitamos sanciones básicamente porque usted entenderá que el Ministerio Público es un organismo jerarquizado. Y como es jerarquizado, hay personas que están abajo y hay individuos que están arriba. En función de mi cargo, soy jefe del Ministerio Público, ¿cierto? Tal y como lo dicta el artículo 13, ¿cierto? De la Ley Orgánica Constitucional. Y en el artículo 17 se me dictan a mí las funciones. Y mi deber es aplicar sanciones. Ahora, ¿cuándo se aplican sanciones? Cuando se transgreden ciertas cosas que los funcionarios, en este caso los fiscales, no deben hacer. ¿Cuáles fueron las transgresiones en este caso? El artículo 64 de la misma ley nos dicta que los fiscales no pueden emitir opiniones de un caso que esté realizándose o tampoco pueden dar antecedentes de la investigación, cosa que hace el fiscal Arias y que deriva en la aplicación de sanciones. Perfecto, entonces, ¿cuáles son las políticas de la Fiscalía con respecto a las entrevistas en medios de comunicación? Ya mira, nosotros tenemos una política bastante rigurosa en ese sentido. Yo como fiscal nacional me aseguro de juntarme con todos los fiscales regionales y darles cátedra sobre qué tienen y qué no tienen que hacer. Dentro de esa cátedra estuvo también el fiscal Arias y yo le dije a todos los fiscales claramente que evidentemente no pueden dar opiniones acerca de la declaración en curso tal y como ya le dije que tipificaba el artículo. Ahora, que el fiscal Arias lo haya hecho igual es lamentable, pero por eso estamos acá, ¿no? Perfecto. ¿No hay más preguntas? Don Jorge Abot, ¿por qué usted declinó del caso Corpesca y se lo designó a la señora Arias? Bueno, yo hice la reasignación tal como estipulaba mi cargo, o sea, dentro de mi cargo está la función de reasignar causas y en función de que no se lleva bien a cabo el trámite del caso es que decidió reasignar el caso. Con respecto a la entrevista que usted nombró cuando dijo que el señor Arias dio antecedentes, ¿en qué parte de la entrevista hay antecedentes? Objeción, su señoría, el fiscal Arias, o sea, el fiscal Abot no tiene por qué saberse de memoria la entrevista. ¿Se tiene que tener conocimiento de la entrevista? Ya, abogado, ve que en base, sí, yo lo considero, pero le pediría entonces que formulara o que por último citara la parte de la entrevista a la cual él quiera hacer la pregunta al abogado. Pero un segundo para que la pueda buscar y... ¿Abogado lo encontró? Ya, perfecto. Usted solo formule la pregunta y... o formule lo que quiera decir. Ya, abogado, realice la pregunta porque el testigo está esperando. Señor Jorge, ¿usted no encuentra imparcial que realice el sumario contra el señor Arias? A ver, le voy a dar una opinión de este asunto tal y como lo hizo el fiscal Arias, su entrevista escrita, ¿cierto? Y yo creo que no, tal y como dictan los artículos, estoy en todo el derecho de reasignar la causa, de pedir las sanciones correspondientes. O sea,
Usted sí conoce la entrevista escrita, ya que refiriéndose a ella... Objeción. La pregunta es conclusiva. ¿Usted tenía conocimiento de la entrevista realizada? Sí, tengo conocimiento, por eso estoy en todo este proceso. Abogado, usted está realizando el contraexamen, ¿ya? Esto tiene que realizar usted, no lo tiene que realizar la compañera, ¿ya? Por favor. Si tiene conocimiento de la entrevista, entonces ¿en qué puedo retirar? ¿En qué? No exactamente, pero ¿en qué se basa usted para decir que el señor Arias tiene una opinión? A ver, yo creo que estas son cosas que deberían haber hecho mi plantel de abogado en los alegatos correspondientes, ¿cierto? Diciéndole en qué parte de la entrevista se hace, pero bueno, yo tengo acá un papelito donde tengo ciertas partes de la entrevista, no todas. Pero tengo, por ejemplo, cuando da una opinión el fiscal Arias, dice específicamente que la ley de pesca es una ley en cuya formación se cometen delitos, infiere que está dado con un nivel de acreditación altísimo, dado por la prisión preventiva. Todos sabemos que la prisión preventiva no es un medio de prueba completo, sino que necesita de etapas correspondientes, posteriores a la prisión preventiva, como por ejemplo es el juicio oral. Y aquí saca una causalidad que no sabemos de dónde, y en consecuencia en el proceso de formación de la ley hay corrupción, dice el fiscal Arias. Lamentable porque es una opinión política, pero bueno. Señor Abad, ¿usted tenía presencia de que en los tribunales de justicia, en una audiencia pública, ya se habían dado a conocer estos hechos? A ver, hay que entender que una opinión no deja de ser opinión porque hayan antecedentes anteriores. O sea, si yo, por ejemplo, le digo que... A ver, le voy a dar una cátedra sobre lo que yo creo que es una opinión, ¿ya? Una opinión es opinión siempre y cuando la declaración sea subjetiva en algo que no está 100% probado objetivamente. Por ejemplo, que yo le dijera que esa pared es blanca, no es una opinión, sino que le estoy dando las características de la pared. Ahora, si yo le dijera que esa pared es bonita, sí empieza a ser una opinión, que es lo que hace el fiscal Arias, porque no hay una acreditación correspondiente ni no está 100% probado. ¿Tiene más preguntas, abogado? No. Por parte de este tribunal no hay preguntas para el testigo, así que puede quedar dentro de la sala para ver el desarrollo. Como no tiene más testigos, se va a llamar a los testigos de la contraparte. ¿Cuál va a llamar? Su señoría, ¿en qué punto de la minuta de prueba se cita la declaración del fiscal Arias? Eso, ¿en qué parte de la minuta de prueba? Sí, a ver. Efectivamente, lo señalado por la parte demandante, en cuanto al abogado, no señala su medio de prueba en cuanto al testigo. No está incluido. Su señoría, cada abogado no presentó objeción respecto a la presentación del testigo. ¿Desean que lo van a dejar pasar? ¿Eso es lo que están diciendo? Lo vamos a tirar como... Tenemos un segundo para tirarlo como incidente para conversarlo con mi secretario. Tomando en consideración que el examen y contraexamen es una etapa procesal correspondiente importante y que el Instituto Nacional supongo que va a ser provechoso también que entre el testigo, y tomando también el beneficio que ustedes no la dejen afuera, vamos a hacer entonces que entre el testigo. ¿Quién es el testigo que van a hacer? Emiliano Arias. Emiliano Arias. Perfecto. No sé, se realiza, a ver, seriedad, se realiza el llamado al testigo. Si el testigo no está acá fuera de la sala, el testigo no entra. Ya es suficiente que no haya estado acá en la minuta y que el Colegio Instituto Nacional haya dado beneficio de que haya podido entrar. Si el testigo no está fuera, simplemente no entra. Se va a hacer otro llamado en vuelta para que el testigo esté. Si el testigo no está, no está.
Voy a salir yo ya. ¿Qué ha encontrado usted? Ya, por favor, don Emiliano, tome asiento. Muchas gracias. Ya. Secretario del Tribunal le va a pasar a tomar testimonio, juramento de la declaración. Testigo, ¿jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Perfecto. Proceda entonces al examen. Señor Emiliano, para comenzar con el interrogatorio, ¿cuántos años te lleva de fiscal? 14 años. Con respecto a su currículum, ¿había tenido casos anteriores de relevancia pública? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el caso SQM o el caso Cabal, el caso de los 7 exfuncionarios de la PDI que fueron acusados por corrupción, entre otros casos. Y anteriormente había tenido un problema con el conflicto que no... Objeción, su señoría, está haciendo una pregunta subjetiva. No, cancelo la pregunta. Testigo, por favor. ¿Anteriormente había tenido otro conflicto similar al que estamos presentando? No. Al aceptar el caso Cortés, ¿usted esperaba algo de este trabajo? Solamente cumplir con mi trabajo. Era trabajo. ¿Significó algo este caso para usted? No, solo quería cumplir con mi trabajo. Con respecto al conflicto en cuestión, ¿por qué se realiza su mal? Por haber infringido sobre mi opinión, haber infringido mi deber como fiscal. ¿Tiene conocimiento de estos deberes como fiscal? Claro, conozco perfectamente la ley 16.640 y el artículo 64. Yendo a la entrevista que lo ha puesto en esta situación, ¿qué temas fueron tratados en la entrevista? Principalmente fue sobre mi trabajo y reiteré la información que se decía en el Ministerio Público, en los tribunales de justicia. ¿En algún momento se cruzó una línea que pudiera poner en riesgo la investigación del caso? La verdad es que fui bastante objetivo con esta entrevista y siempre estuve firme con mi deber como fiscal. Nada más. Abogado, ¿puede revisar su matriz? Perfecto, señor fiscal. Antes de empezar con la pregunta referida al caso, me gustaría hacer una pregunta respecto a su currículum. Si no me molesta, me gustaría saber en qué universidad estudió. En la Universidad Santísima Concepción. ¿En qué año entró a trabajar al Ministerio Público? La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero desde el 2001 comencé a ayudar a un fiscal y después en el 2002 comencé como fiscal. Perfecto. Bueno, con respecto al tema de la entrevista, ¿es cierto que usted dio una entrevista el día de la tercera con fecha 15 de agosto del presente año? Claro. ¿Es cierto que dentro de estas declaraciones de la entrevista señaló que existía una coordinación de correo electrónico entre ejecutivos de Corpesca para realizar lobby político? Objeción, ¿está diciendo la respuesta? Contestando, señor. Sí, ya no sé cuánto. Adelante. Testigo más. ¿Le repito la pregunta? Sí. Claro. ¿Es cierto que dentro de estas declaraciones señaló que existía una coordinación de correo electrónico entre ejecutivos de Corpesca para realizar lobby político? No. ¿Es cierto que además de esto, usted señala que muchas empresas pesqueras han realizado rectificatorias de impuestos en el año 2012? ¿Es cierto que señala específicamente que las empresas asociadas en ACIPES tienen rectificatorias ante el Servicio de Impuestos Internos? No, para nada. ¿Es cierto que usted confesó que además de Corpesca... Señoría, ya ha reiterado varias veces una pregunta que se puede poner con su Sí, son distintas preguntas, señoría. Sí. No es el mismo tema. No hay lugar. Pongo a la abogada que realice su pregunta y al escritor. ¿Es cierto que además de Corpesca, en la investigación de Corpesca, la Fiscalía confesó según usted que estaba investigando otras empresas pesqueras, ACIPES, como usted señala? ¿Es cierto que según usted está acreditado sin dudas el delito de cohecho en Corpesca? Perfecto.
Pasando a otro tema, me gustaría saber si usted considera que son desechables los correos como elementos para la investigación, en vista de experiencia de en vista de considerando su experiencia como fiscal, trayectoria vasta en varios años de experiencia. ¿Considera que son desechables los correos como elementos para la investigación? No. ¿Son un antecedente relevante para las rectificatorias? Cambiando tema, ¿son un antecedente relevante las rectificatorias de las que hablamos anteriormente? Sí. Es cierto que los fenómenos, como usted les llama dentro de la entrevista, que mencionan, son los que llevan a abrir nuevas aristas dentro de la investigación. Sí. ¿Y estas aristas se enmarcan dentro de la investigación a Orpis o constituyen una investigación diferente? No. Ok. ¿No constituyen una investigación diferente? ¿Se enmarcan dentro de la investigación de Orpis? No constituye una investigación diferente. Perfecto. Ahora hablando respecto a las opiniones que usted da dentro de la entrevista, ¿es cierto que usted declaró en la entrevista creer que el caso que usted reveló que se estaba investigando, cito textual, podría ser como el de Orpis? Claro. ¿Es cierto que usted declaró creer que las empresas influenciaron y dejaron, cito textual, su huella en la ley de pesca? Sí. ¿Es cierto que usted dice en la entrevista que la ley de pesca es una ley en cuya formación hay corrupción? Sí. ¿Es cierto que dice que esto está altamente acreditado? Sí. ¿Y es cierto que según usted está altamente acreditada la culpabilidad de Jaime Orpis por estar en prisión preventiva? Claro que sí, es una. Ahora, en temas más técnicos, para cerrar las preguntas, ¿conoce usted las normas bajo las cuales debe realizar su trabajo y la ley que regula sus funciones? Claro que sí. ¿Está consciente usted de lo que implican los artículos 3, 7, 64 de la presente ley? Claro. ¿Y está consciente de los criterios de objetividad, efectividad, opinión y antecedentes respecto a las restricciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público? Sí. Perfecto. Más preguntas, su señoría. ¿No hay preguntas? No. Por se puede quedar dentro de la sala para muchas gracias. Concluyendo entonces la etapa procesal correspondiente al examen, damos inicio a la etapa procesal correspondiente entonces al alegato de clausura. Ahora la parte demandante procede a su alegato de clausura. Yeah. Muy buenos días, su señoría. Vengo a hacer el alegato de clausura en esta oportunidad. Quisiera partir con establecer más o menos qué es lo que estamos discutiendo en este juicio. En primera instancia, tenemos que definir cuál es la potestad que tiene el fiscal nacional por sobre el fiscal regional Emiliano Arias, de qué manera puede establecer una sanción y el porqué de esta. Y es justamente de lo que se desprende toda la discusión. Pero primero quisiera señalar qué es lo que pasó en la prueba testimonial. En primera instancia, el fiscal nacional Jorge Abot nos señala que nos da luces sobre el proceso que se lleva respecto a los fiscales regionales y sus opiniones en prensa y su exposición a esta. Además nos señala que constituye claramente una opinión, pues no hay una sentencia clara respecto a lo que señala Emiliano Arias en la entrevista. Pasando al testimonio del fiscal regional, nos señala hay una contradicción en sus declaraciones, pues señala en varios puntos de la entrevista que no los dijo, en cambio otros lo asumen. Primero, no existe en ninguna instancia una rectificación de la información que emite la prensa por parte de él. Y además, dentro del mismo contexto, dice haber cosas falsas y cosas verdaderas. Creemos que en realidad, además respalda la idea de la opinión, pues asume que Orpis es culpable y está altamente acreditado. Sin embargo, no existe sentencia respecto a ello. Pasando a la sustancia de esta discusión, tenemos en primera instancia lo señalado por mi compañero en su discurso de doctrina y jurisprudencia, sobre el derecho administrativo sancionador, que posee sus propias reglas y principios. Estas están claramente señaladas en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, 19.880. De esta manera tenemos que el derecho administrativo funciona diferente a las otras ramas del derecho por el artículo 6 y 7 de la Constitución, que es el principio de legalidad en sentido estricto, que consiste en que los funcionarios públicos solamente pueden realizar aquello que la ley les señala. Pasando a explicar la potestad sancionadora del fiscal nacional, tenemos en primer lugar que el Ministerio Público es un organismo jerarquizado de acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del mismo organismo y el artículo 83 de la Constitución de la República. Además,
En la ley orgánica constitucional, en su artículo 13, se define al fiscal nacional como jefe superior de servicio. Dentro de sus funciones está el control permanente en base a los criterios de eficiencia y eficacia por sobre sus subordinados, en el artículo 7, y además un control permanente por sobre la legalidad y la oportunidad de los actos de sus subordinados, artículo 11. Como autoridad superior corresponde fiscalizar y corresponde sancionar cada vez que estas conductas se contravengan. Además, esto se respalda en la superintendencia correccional que se le otorga al fiscal nacional en el artículo 91 de la Constitución de la República. Entonces queda claro que el fiscal nacional tiene una autoridad por sobre el fiscal regional y lo puede sancionar en caso de que contravenga sus deberes. Pero pasando a la procedencia de la sanción y el por qué debería ser sancionado Emiliano Arias, tenemos en primer lugar el principio de legalidad que ya había mencionado, y además en el artículo 84 de la Constitución tenemos que las responsabilidades de los fiscales son sumamente específicas y son superiores a la de cualquier ciudadano, y en ellas se señalan una serie de sanciones: amonestación privada, censura por escrito, multa, suspensión temporal del trabajo o remoción. Y además, en el artículo 50 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público se señala que la reiteración de la conducta es un agravante. ¿Qué tenemos sobre la reiteración de la conducta? Existe un comunicado por parte de Jorge Abot en donde se señala lo que aparte se acreditó en la prueba testimonial, que él sugiere a los fiscales regionales no dar declaraciones en prensa porque no suponen ningún efecto fructífero. Además, refiriéndonos también a lo que dijo la contraparte, es que este comunicado se refiere a otro caso, que no es el curso sobre Corpesca, sino que en realidad es el de Soquimich. Pero tenemos que, en realidad, las funciones del fiscal regional son permanentes y son trascendentes al caso en el que participen. Pasando a la falta en concreto, esta es porque Emiliano Arias finalmente contraviene el artículo 3 y el artículo 64 de la ley 19.640. Artículo 3 que señala que el fiscal debe ser objetivo, y en segundo lugar que debe abstenerse de emitir opiniones, dar a conocer antecedentes a terceros ajenos al caso en curso, salvo excepciones o autorización del fiscal, cosa que en ningún caso ocurre. El tercer ajeno en este caso son los medios de prensa, efectivamente, y en donde Emiliano Arias señala que Orpis, a través de comparación y a través de afirmaciones concretas, que Orpis es culpable y está involucrado en casos de corrupción, porque la ley de pesca se hace a través en ella se cometen ilícitos. Atribuye delitos, sin embargo, no se prueba que se hayan dicho en juicio, no se prueba en ningún caso que el juicio se haya dictado sentencia, se haya dictado culpabilidad por sobre Jorge Orpis, y además la contraparte no prueba que se hayan dicho en juicio los antecedentes que además Emiliano Arias revela en la entrevista. Además, tenemos que la contraparte nos dice que esto no constituye opinión, pero tenemos que en realidad el artículo 3 y el artículo 64 tienen una conexión, porque justamente la opinión es caer en subjetividades no acreditadas, que es lo que pasa en esta oportunidad. Por tanto, se incurre en una sanción. Pero finalmente tenemos que ponderar. En primer lugar, a los funcionarios públicos solo se les permite hacer aquello que la ley les señala explícitamente, según el artículo 6 y 7 de la Constitución. Respecto al artículo 3 y 64, el fiscal Emiliano Arias, en primer lugar, no es objetivo, pues emite una opinión, y en segundo lugar, da a conocer antecedentes en prensa de un caso en curso, de una investigación en curso, con todos los perjuicios que ello supone. Y es por esto que corresponde someter al proceso sancionatorio a Emiliano Arias en base al artículo de la Constitución 83 y 91 y el artículo de la Ley Orgánica Constitucional 13, 7 y 11. Sin nada más que decir, cierro mi discurso. Sería lo solicitado por la parte demandante en consideración a realizar sumario contra el fiscal regional Emiliano Arias por sus declaraciones emitidas al diario de publicación nacional La Tercera el día 15 de agosto del 2016. 2. En base a esta entrevista se acusó a Emiliano Arias de divulgar y transgredir a sus funciones bajo el derecho administrativo sancionatorio. 3. Según lo acreditado por parte del demandado, no existiría tal exposición de conocimientos de la investigación, ya que estos fueron de conocimiento público en audiencias anteriores
pero sin embargo este tribunal considera que no han acreditado si estas efectivamente fueron divulgadas y conocimiento de audiencia pública. 4. A consideración de este tribunal, los dichos que pasa a citar esta entrevista se consideran que efectivamente son relevantes. Paso a citar, yo abro comillas, la entrevista del Diario de Publicación Nacional, la tercera, del día 15 de agosto del 2016. El fiscal Emiliano Arias, a cargo del caso Corpesca, explica que han configurado 3 hechos que fueron a abrir nueva arista de investigación, las que podrían involucrar a otras empresas, además del grupo Angelini, en caso de financiamiento irregular de la política. El primero, en series de correo electrónico, este representante de la industria pesquera que dan en cuenta una coordinación para ejercer lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la ley. Punto 3, y en tercero, además el caso Corpesca, donde según la Fiscalía estarían acreditados incentivos pecuniarios a algunos parlamentarios como el senador Jaime Ortiz, se requiere indagar el alcance de los pagos recibidos por el hoy diputado Iván Fuentes, de Pesquera de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Juárez. Lo que considera por tribunal hechos efectivamente acreditados y controvertidos. Pese que después luego en la entrevista se pasa a retractar y señala, lo que ocurre es que no puedo dar especificaciones porque hay piezas bajo receta. Sin embargo, ha dado argumentos a los que el tribunal considera que no han sido de pública conocimiento. Es por lo tanto que pasa a transgredir las funciones del funcionario público y de fiscal en cuanto al artículo 3 y 64 de la ley 19.640 de la Orgánica Constitucional del Ministerio Público, otorgando la facultad al fiscal nacional en virtud de su superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política de la República a sancionar e investigar actos de este tipo. Es por lo tanto que este tribunal considera que existe sanción bajo el derecho administrativo sancionatorio para el fiscal regional Emiliano Arias, por lo que se autoriza y otorga a que se decrete sumario de investigación en cuanto antes posible y a la brevedad. ¿Ya? Por lo tanto, el Colegio de Ganadores del Instituto Nacional. Como equipo, pero hoy día quiero que me paso al Instituto Nacional a felicitar al equipo contrario, ya, porque las chicas, ustedes se quedaron viendo la semana pasada, las chicas estaban en un nivel muy bajo a lo que presentaron esta semana, me sorprendieron mucho, pese a que perdieron por argumentos básicamente jurídicos, más que nada. Las quiero felicitar porque dieron todo. Yo las sentí esta semana mucho más consideradas. Las felicito, profesora, porque en realidad hicieron un muy buen trabajo. Sin embargo, el Instituto Nacional efectivamente presentó muchos más argumentos jurídicos que hacían consolidar este punto que en el fondo ustedes me decían, claro, ellos no se habían conocido en la audiencia pública, pero ¿cuáles hechos eran los que se habían conocido? Es difícil este caso, es difícil debatir algo que está en tanta contingencia pública y tanto conocimiento público también. Yo entiendo que es difícil en cuanto a hechos que ya han sido efectivos, entonces es difícil como, no sé, cómo darle pie a esto, pero sin embargo el equipo hizo un tremendo trabajo, a cada una del equipo, felicitaciones al alegato de clausura, lo comentamos con la secretaria de este tribunal lo excelente que había sido, ya al principio un poquito nervioso, pero luego se explaya y da a relucir todo lo que usted sabe, así que felicitaciones. Felicitaciones al equipo completo, se vieron consolidadas, felicitaciones a la examinadora del examen y contraexamen porque lo hizo muy bien, ya, de verdad les doy felicitaciones al equipo. Profesora, felicitaciones por traer su testigo incluso personalizado. Siento que crecieron mucho y que de verdad les doy gracias porque tomaron en consideración todo lo que les dije la semana pasada. ¿Ya? Pero les tocó frente a un tremendo equipo que es el Instituto Nacional. Una vez más, chicos, los felicito, están súper bien consolidados. Me gustó que hayan separado las funciones, la exposición de la doctrina y la jurisprudencia, excelente, no tengo nada que decir, muy bien manejada, muy bien explicada. Los conocimientos estaban a la perfección asumidos, ya no había nada que nosotros pudiéramos criticar que el concepto, la definición o estuviesen mezclando conocimientos, porque en realidad ustedes sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Testigo excelente una vez más, intachable el testigo, no se puede por ninguna parte transgredir, así que perfecto. A cada uno de los equipos, felicitaciones, creo que las funciones también delegadas a ustedes, alegato de clausura excelente. ¿Ya? De verdad se ve que en el fondo hay un trabajo fluido, que no es solamente memorización, sino que es parte
de ti, que en el fondo estás totalmente metido en el caso y que saben todos efectivamente lo que ha ocurrido y tienen los conocimientos y eso se fluye de manera pero fantástica, de verdad se nota que hacen un muy buen trabajo. Sí, te voy a paso para que no tenga nada que decir. Todo, hablo mucho.